esta noche hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos sobre lo que es la hipnosis, una herramienta muy interesante para una cantidad de situaciones, síntomas, traumas que pueden manejar los seres humanos. Y que más que un experto en el tema, el señor Roy Mira, y también nos acompaña Kevin Corrales. Roy, buenas noches, bienvenido a La Llave de los Secretos, y de igual manera el señor Kevin. Bien pueda, señor Roy. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches a todos los televidentes. Muy bien, bueno, esta noche vamos a hablar sobre los mitos que tiene la hipnosis. Vamos a conocer la hipnosis, cuáles son sus potenciales, cómo se utiliza, para qué nos sirve. De igual manera, sabemos que también hay personas que tienen muchos mitos referentes a este tema, que si se hace una hipnosis es malo, que en una regresión se pueden quedar por allá, yo no sé en dónde, pero la gente dice eso. Bueno, hoy vamos a tratar de derrumbar esos mitos que tienen. De igual manera, si quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer a través de la línea 234-8198 o a través de nuestro WhatsApp del 311-347-3551. Si no quiere llamar a hacer su pregunta sobre la hipnosis, lo puede hacer a través del WhatsApp y obviamente vamos a estar acá para responder sus inquietudes. Bueno, Roy, hablando de hipnosis, vamos a comenzar entonces con este tema tan bonito e interesante y con un tema tan amplio como es la mente humana, sus dimensiones y obviamente lo que se puede hacer a través de la hipnosis. Bueno, la hipnosis es una técnica psicológica, es una técnica muy segura. Además, tenemos unos mitos creados, algo que nos ha mostrado la televisión o el cine, que nos ha generado incluso algunos temores. Como ya lo mencionabas, a veces las personas creen que pueden hacer cosas en contra de su voluntad, creen que pierden la conciencia, creen que van a perder la memoria, que incluso pueden quedarse en medio del trance, pero eso es totalmente falso, porque en la hipnosis de hecho se está en un estado consciente o en un estado semiconsciente. Simplemente llegamos a un punto de relajación tal que se activa lo que llamamos memoria colectiva, o es una memoria genética, una memoria que nuestro cerebro trae de nuestras vidas anteriores o de hechos de nuestra vida en la infancia, por ejemplo, o incluso en el vientre de nuestra madre. Sí. Se habla de hipnosis como tal a partir del siglo XVIII más o menos, cuando Franz Mesmer hizo su tesis sobre el magnetismo animal, incluso basado en las tesis de Paracelso, pero es una práctica tan antigua que los griegos y los egipcios la tenían. Es muy particular porque en los programas en los que a veces estamos, pues hacemos mucha referencia histórica a los antiguos, pero los egipcios tenían algo llamados templos del sueño o salones del sueño, en los que se entablaba una comunicación con los dioses, con los espíritus y con los ancestros, y se hacía a través de unos estados de relajación profunda. Obviamente eran inducidos por algunas sustancias, generalmente cosas que eran de pronto psicoactivas, en cierto modo. En algunos casos se utilizaba opio. Se utilizaba opio de Chipre, que era el más famoso, pero también se podía hacer a través de esencias, y es algo similar a lo que realizan los indígenas o las personas tribales en muchos lugares del mundo, y es consumir alguna sustancia para entablar esa comunicación. Luego los griegos comenzaron a hacerlo, pero lo hacían en grutas cerca a los volcanes, donde había una emanación de gases que provenían de la tierra, y se le comenzó a llamar hipnosis en honor al dios Hipnos, que era el dios del sueño, era uno de los dioses del inframundo, el hermano gemelo de Tánatos, que era el dios de la muerte en los griegos. Y a partir de eso comenzamos a hablar de hipnosis. Posteriormente, ya después del siglo XVIII, la psicología comienza a estudiarlo y cada vez se va ampliando más el concepto. Bueno, referente a ello, por ejemplo, Kevin es una persona que maneja muy bien el tema de trances y este tipo de cosas, pero me imagino que Kevin inició con la hipnosis, ¿verdad? Sí, David, yo pues al principio empecé con una hipnosis, incluso me la hizo Roy. Roy me hizo la primera hipnosis y ahí nos dimos cuenta que era canal. Ya después se vino una serie de pruebas que me hicieron
y ya nos dimos cuenta pues que yo era canal y que podía pues canalizar sin ningún problema y entrar incluso en un estado, podemos decirlo que de hipnosis. Lo que pasa que yo entro y salgo cuando quiera. Exactamente, ya no necesita ser inducido. Exacto, es correcto. Sino que automáticamente Kevin puede ingresar fácilmente. Excelente, muy bien. Bueno, qué rico de pronto, Kevin, tú que has tenido ya esa oportunidad de estar en esos estados hipnóticos. Cuéntanos, por ejemplo, cómo fue la primera experiencia que tú tuviste en el ámbito de ser hipnotizado. Por ejemplo, cómo fue esa primera parte, dio susto, dio temor, o bueno, ¿por qué llegaste a esa hipnosis también? No, claro que sí, pues al principio sí, pues con un poquito nervioso porque era algo totalmente nuevo para mí, no sabía lo que era, pero me acuerdo muy bien que me dijo, pues en este caso Roy, que era el guía mío, sí, que viera agua, y entonces me preguntaba los colores del agua y todo, y con cada color y cada detalle que yo le daba del agua era una referencia que significaba algo de pues de lo que estaba pasando en mi vida, de cómo me sentía yo, de pues muchas cosas así. Correcto. Entonces cada cosa que veía en la hipnosis significaba algo diferente. Entonces, por decirlo así, Roy era mi traductor a lo que yo estaba viendo. Correcto, claro que sí. Bueno, es muy importante, por ejemplo, Roy, cuando se tiene un paciente en hipnosis, por ejemplo, de ver cómo sus ojos en cierto modo comienzan a brincar y nos damos cuenta que es cuando la persona realmente se está induciendo cada vez más en el trance. Saber que en esta hipnosis puede ver muchas cosas o también no podría ver nada, ¿cierto? Qué bueno de pronto explicarle un poco a los televidentes porque en unos casos se puede ver y porque en otros casos no. Bueno, como lo mencionabas, comienza a haber un movimiento muy rápido de los párpados o de las pestañas, lo que indica muchas cosas. Una de ellas es que el paciente es un canal o que tiene una mediunidad, es un término que hemos utilizado muchísimas veces. Y que ya hemos visto de qué se trata. Entonces yo ahí me doy cuenta que el paciente es un canal y que la hipnosis va a ser muy buena o que voy a poder ver muchísimas cosas ahí. ¿Qué sucede? A veces el paciente no logra ver nada porque está muy ansioso, porque está nervioso, porque es algo nuevo, pero hay otros casos, o al menos en mi ejercicio profesional me ha pasado algo, y es que hay presencias ahí que no permiten que el paciente vea. ¿En qué se diferencia las terapias que yo realizo a las de otros terapeutas? En algún momento de mi ejercicio profesional comencé a encontrar personas que eran víctimas de brujería o que estaban poseídas en la terapia de hipnosis, cosa que generalmente no le pasa a otros terapeutas. En ese momento se puede decir que mi vida profesional tomó otro rumbo porque empecé ya a especializarme más en ese tema. ¿Cómo lo manifestaban los pacientes? Cuando decían que veían luces, que había círculos o sombras que no les permitían mirar, o donde veían una luz muy fuerte que los enceguecía, por ejemplo. Ahí comencé a darme cuenta que había algo que no quería dejarlos ver, y ya en ese momento yo optaba mejor por la canalización, utilizando ya a una persona muy diestra en el tema. Sí. De hecho, incluso cuando se utilizan canales con el ánimo de poder ayudarle a una persona a definir más fácil una situación o un problema que la persona tenga. De hecho, incluso el hecho de que haya un trabajo con canal, pues es menos desgastante, es más efectivo, es más rápido, teniendo en cuenta pues la circunstancia, porque realmente si nosotros lo que queremos es con un paciente hacer una terapia de sanación, por ejemplo, hacer una terapia de perdón, por ejemplo, pues el ideal sí es hacerlo directamente con el paciente como tal, ¿cierto? Exacto, hay cosas que es mejor hacerlas con el paciente, es lo ideal. Me gusta más cuando el paciente puede ver todo. Hay casos en los que las cosas comienzan a llegar como imágenes, como secuencias de video, por así decirlo, pero hay otros casos en el que los mensajes llegan es como ideas o como pensamientos. Sucede que muchas veces esto que llega puede ser incluso incoherente o puede ser muy tirado de los cabellos, por así decirlo, pero generalmente significa algo y nos lleva a algo más. Entonces digamos que en ciertos casos es bueno con el paciente, pero en otros es mejor con el canal, porque el canal ya lo ha hecho muchas veces y sabe cómo hacerlo. Digamos que cada terapia es diferente, nunca vamos a encontrar una ni remotamente parecida. Se puede decir que es como una huella digital. A veces habrá uno o dos punticos en los que se asemeje,
pero cada terapia es única. Claro, por supuesto. Y cada paciente también es un caso nuevo, es una experiencia nueva, es una situación que llega pues como mucho más diferente. Bueno, Roy, de pronto en sus terapias, por así decirlo, ¿qué casos le toca a usted? ¿Cuáles son más comunes que le toca tratar a usted en este tipo de terapias? Bueno, generalmente, como les mencionaba, en algún momento mi ejercicio profesional tomó un giro y me buscan mucho personas que manifiestan posesión o que han sido víctimas de algún tipo de invocación o de maleficio, pero para el tema de hipnosis concretamente son personas que manifiestan dolores crónicos que tienen hace muchísimos años, que clínicamente o médicamente no le encuentran ninguna respuesta. Todos sus exámenes salen perfectos en las visitas al médico. También personas que traen traumas de su infancia, de su niñez, a veces personas que traen bloqueos económicos, bloqueos en la parte sentimental, muchísimas cosas. Incluso en una hipnosis se puede encontrar el origen o la respuesta a por qué tenemos una mancha o un lunar en determinado lugar del cuerpo, por qué a una persona no le creció un brazo, por qué padece un cáncer, por qué tuvo una amputación, por ejemplo, y nos encontramos que son karmas que traemos de otros lugares y de otras épocas. Incluso también es muy recurrente personas que tienen una relación difícil con una pareja, con una expareja, o incluso con sus propios familiares, llámese hijos, padres, hermanos. Digamos que la hipnosis tiene muchas bondades y es muy amplio el campo de trabajo. Bueno, ibas a decir algo que... Sí, pero de hecho quería añadir a lo que estaba diciendo Roy. Me acuerdo mucho del primer contacto quizás que tuve con la hipnosis, no directamente sino indirectamente, fue alguien que me explicó cómo le habían hecho una terapia. Y era muy curioso porque a él se la hicieron aquí en Colombia y él sufría de un dolor en la columna y nunca sabía el por qué. Entonces a él le hicieron la hipnosis aquí en Colombia y le dijeron que era que él había, en sus vidas pasadas, había muerto una muerte muy trágica en una batalla en un lugar de España. Entonces me contaba él que él estuvo pues en aquel país y estuvo visitando muchos sitios turísticos de allá por la antigüedad que hay y todo. Y en uno de esos él se paró en una cierta parte y él decía, yo conozco esto. Y al cabo de mucho tiempo se acordó que era lo que él había visto en la terapia de hipnosis y que incluso ahí era donde él había muerto en vidas pasadas y de ahí provenía el dolor que él siempre había sufrido de la columna. Y pues desde ahí fue que descubrieron qué era el dolor y por qué provenía. Y muy curioso me parece pues muy curioso es la historia porque ir él hasta el punto exacto y decir que se acordaba de ciertas partes de que él veía ahí. Muy bien. La línea 234-8198 está abierta para que usted llame. Si usted algún día fue hipnotizado y quiere contarnos alguna historia sobre la hipnosis, llámenos y cuéntenos qué experiencia tuvo, cómo le pareció, qué sanó en su vida, por qué lo hizo, por qué buscó ayuda en este campo. Bueno, recuerde que de igual manera nosotros manejamos el tema de hipnosis clínica regresiva. Se le llama de esta manera porque no es una hipnosis de espectáculo, precisamente es una hipnosis que pretende sanar alguna situación de la vida, algún trauma que usted tiene, alguna situación que haya vivido, por ejemplo, digamos, como decía Roy al inicio, desde el vientre de la mamá, por ejemplo, temores, angustias, depresiones, bueno, todo lo que tiene que ver con ese mundo emocional a través de la hipnosis se puede sanar. Para la hipnosis no hay nada imposible. De hecho, incluso conozco muchos terapeutas que padecieron de cáncer y que por eso hoy en día son terapeutas de hipnosis, porque a través de la hipnosis encontraron la solución a su problema. Recuerde que es muy importante soltar todo lo que se llaman apegos, todas aquellas cosas de rencor, odio. Todo eso hay que soltarlo, porque o si no es muy difícil de que una persona pueda sanarse. De hecho, cuando uno está en terapia con alguien, es lo primero que uno le dice, bueno, si está dispuesto a sanar, a perdonar, a perdonarse incluso, puede lograrlo sin duda alguna. Entonces, por eso lo llamamos hipnosis clínica regresiva, porque siempre está dirigida a sanar, a quitar peso, a que su vida obviamente tome otro rumbo, en fin. Y obviamente regresiva porque en muchas ocasiones
su sanación está en una regresión atrás, o sea, en tiempo atrás, en una vida anterior. Lo que pasa es que para unos eso puede ser un chiste, para otros puede ser una broma, para otros eso no existe, para otros es simplemente una burla, pero para los que sí conocemos y trabajamos este tema, lo estudiamos y todo lo demás, sabemos que es evidente. Kevin, Sí, en tus procesos de hipnosis, ¿algún día has tenido regresiones? He llegado a algún punto en que sí lo he tenido, pero no es lo más habitual. Normalmente no llego a hacer las regresiones pues como a vidas pasadas o así, no. Llego hasta cierto punto y de ahí no paso. Bueno, por ejemplo, en Roy, yo me acuerdo que yo antes de ser terapeuta de hipnosis, lo primero que yo me hice fue hacer una regresión. ¿Usted ya se la hizo? ¿Alguien se la hizo o nunca lo quiso realmente? Bueno, en algún momento alguien me practicó una regresión, de hecho me hizo 3. En cada una de esas 3 regresiones me fui a 4 vidas pasadas aproximadamente. Después yo aprendí a hacérmela solo, ya hago procesos de autohipnosis y en total me he practicado 193 regresiones. Hace tiempo, hace un ratico ya que no lo hago, pero llega un punto donde se hace con mucha facilidad. De hecho, el paciente que ya se ha practicado una hipnosis, se puede decir que la segunda y de ahí en adelante, las que se desee practicar son muchísimo más sencillas, Sí, claro. son más llevaderas, son más fluidas, se puede ver más cosas, se puede encontrar con mayor facilidad. Generalmente en la hipnosis, o al menos en la que yo practico, digamos en un 70% de los casos el paciente logra entablar comunicación con su ángel, puede verlo, puede tocarlo, puede recibir mensajes para él, para sus familiares o incluso para mí, que soy el terapeuta en ese momento. Y he tenido pacientes que incluso en su hipnosis han logrado hablar con Jesús, y una vez alguien entabló una comunicación con Dios, lo que fue muy particular porque era una persona que se describía como atea. Entonces fue un choque fuerte. Una lección de vida de pronto. Bastante. Sí, claro que sí. Bueno, esos puntos o esos momentos en los cuales hay como esa relajación, esa concentración, y que de una u otra manera me presto precisamente para estar en ese estado tan relajado, saber que eso me puede abrir a mí muchas puertas para que me hablen maestros. De hecho, incluso en YouTube incluso hay muchas terapias que hacen allí algunos terapeutas de diferentes lugares del mundo incluso, y han podido hablar hasta con extraterrestres, ¿no? O sea, han podido tener esa conexión con seres de otras dimensiones. De pronto, ¿qué conoce Kevin o qué conoce Roy al respecto? De hecho, pues nosotros hemos entablado muchas conversaciones con los maestros. Sí. De hecho, hay un maestro que nos habla muchísimo. De hecho, hace un tiempo estábamos en una finca de un amigo y salió el maestro a hablarnos y nos decía que era que nosotros no éramos conocidos de esta vida, que todos los que habíamos reunidos ahí éramos gente que ya veníamos de muchas vidas atrás de conocernos. Hemos tenido contacto con cantidad de cosas, de personas que ya no están en este mundo, de cosas inexplicables realmente. Cuando yo empecé en este tema, en este cuento, eso fue por allá en el año 2007 más o menos. Oiga, era increíble de cómo una persona que estaba en un estado de hipnosis, no lo practicaba yo en ese entonces, claro está, apenas estaba induciéndome en este tema o en este mundo, y yo recuerdo en alguna ocasión que para mí eso fue pues descrestante en cierto modo, cuando hipnotizan a alguien, lo relajan hasta tal punto y dice la persona que estaba hipnotizada, dice: veo mucho una luz blanca. Entonces el terapeuta lo primero que le dice es: listo, vas a traer esa luz blanca a tu mente y vamos a mirar quién es. Y resulta que la luz blanca que estaba allí era su madre, que ya había fallecido hacía tiempo atrás y que de una u otra manera quería transmitirle un mensaje, decirle algo, por ejemplo, digamos, no sufras más, esté tranquilo, son ciclos de la vida, no te apegues a cosas que ya no están, donde yo estoy siempre voy a estar bien. Bueno, en fin, cosas de este tipo. Han tenido también, me imagino que ese tipo de contactos o en fin. Sí, de hecho es muy común que en las terapias nuestras ya en canalización pase eso, de que nos hablen, nos den mensajes, nos muestren a personas que ya no están en este mundo y son muy cercanas a ellos. De hecho es muy común también que, por ejemplo, en la canalización y en la hipnosis también pasa eso,
que personas que no han podido como llegar al punto exacto de luz, les digan por qué no han podido llegar, que les Claro. ayuden, les muestran cuáles son los problemas que tienen, les dicen que se desapeguen de ellos para poder ellos ir a descansar, muchas cosas como esas. Ok, listo. Bueno, nos dicen que en el WhatsApp tenemos una pregunta que nos hace un televidente. Lo vamos a escuchar a través del 311-347-3551. Recuerde que es el WhatsApp donde usted también puede escribirnos y hacer sus consultas. Escuchamos. Nos escribe Ángela desde Copacabana y pregunta si todo el mundo puede ser hipnotizado. Esa es la pregunta de Ángela desde Copacabana. Bueno, todos los pacientes sí o sí entran en un estado de hipnosis. Como les mencionaba hace un rato, la hipnosis es diferente a lo que hemos visto en televisión o lo que hemos visto en películas. Entonces no es un estado de inconsciencia total, es un estado semiconsciente o un estado consciente en el que Sí. simplemente comenzamos a ver cosas o a recibir mensajes que no deberían suceder en una situación común, pero sí todos los pacientes entran en estado de hipnosis. Bueno, de hecho incluso referente a ello, para una inducción o entrar en ese trance o entrar en esa hipnosis, recuerden que también es importante esa disposición. Porque si yo no quiero ser hipnotizado, pues obviamente simplemente no quiero y se acabó el asunto. Pero si me predispongo, simple y llanamente me relajo y me presto para ello, pues obviamente va a ser mucho más simple, obviamente va a ser mucho más sencillo y obviamente pues también va a poder lograr el objetivo que usted busca otra hipnosis, ante la hipnosis. Por ejemplo, digamos, hay una recomendación, Roy, muy importante, de hecho la aprendimos nosotros y nos decían: nunca se haga una hipnosis por curiosidad. ¿Usted qué opina al respecto, Roy? He tenido muchos pacientes que lo hacen por curiosidad, pero es mejor cuando ya se tiene un organigrama y se sabe concretamente qué es lo que se va a buscar. Correcto. ¿Qué es lo que queremos hacer ahí? Con el derrotero en mano comenzamos a buscar punto por punto y se puede decir que es muchísimo más fluido. Hay personas que simplemente quieren saber si tuvieron una vida pasada y qué fueron en esa vida pasada. Obviamente todos lo hemos tenido vidas. Yo de hecho he tenido 1194, por ejemplo. Las personas que he encontrado con menos vidas pasadas han sido alrededor de 100, 120. Se puede decir que son los que menos tienen. De hecho he encontrado personas que manifiestan haber tenido vidas extraterrestres. Han sido muy pocos, pero he tenido pacientes que manifiestan haber tenido esas vidas extraterrestres y todos hemos sido muchas cosas, todos hemos sido blancos, negros, Hombres, ricos, mujeres. pobres. Sí. Exactamente. Hemos estado en todas las clases sociales y en cada existencia tenemos que aprender algo. Es algo que se mira en la terapia y al final de una existencia lo primero que te voy a preguntar es ¿qué aprendiste en esa vida? Por ejemplo, también la sensación de morir, el momento en el que la carne y el espíritu se separan, siempre en un 99% los pacientes lo describen como una sensación placentera, una sensación agradable y de descanso. Hemos encontrado seres queridos que han fallecido y entablamos una comunicación. Digamos que se presentan muchísimas situaciones ahí. Muy bien. 234-8198 es la línea disponible para que usted llame, haga su consulta sobre qué es la hipnosis. Lo inquieta, lo han hipnotizado, nos quiere contar, bien pueda. O una pregunta a través del 311-347-3551, que es nuestro WhatsApp. Nosotros vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos.